Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Bueno, santos, leo la palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26. Mucha atención, porque este mensaje es totalmente evangelístico. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Y dijo el etíope, y esto es lo que yo quiero que usted repita conmigo: ¿cómo podré? Repita: si alguno no me enseñare. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Repitamos este versículo, diga: ¿cómo podré ser salvo si nadie me predica? Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como un cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo la boca, comenzó desde esta escritura y le anunció, repítale, anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees, repite conmigo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya, creo. Y dice la palabra: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Amén. Padre, yo te doy gracias por esta escritura. Oro en el nombre de Cristo que mis hermanos que me ven aquí y los que me ven en la internet abran el corazón y sean sensibles a la voz del Espíritu, a lo que tú vas a hablar a través mío y a través del pastor Stephen Downey. Oro pues que mis hermanos sean sensibles a tu voz, y que el regalo que el pastor hoy trae, que les va a entregar en sus manos, mis hermanos lo usen para ganar las almas, no para guardarlo en la casa. Porque el pastor Downey trae un regalo, una literatura que le va a regalar, se la va a poner en sus manos, pero no para que usted la guarde en la casa, sino para que usted gane un alma o muchas almas para la gloria de Dios. Alguien diga amén. Es maravilloso cómo Dios hace las cosas, ¿verdad? Acabamos de abrir el tercer servicio y el Señor nos envía a uno de sus hijos de Australia. Nos lo envía para decirnos: ha llegado el tiempo de que esta iglesia corra las estacas y crezca y se multiplique a miles para la gloria de Dios. Esto es lo que Dios quiere hoy decirnos a través del siervo de Dios. Dios ama las almas, diga. Y aquí tenemos un ejemplo.
un hombre que venía, un eunuco etíope que venía transitando por un desierto de Gaza, allá en Israel, lo que se llama hoy la Franja de Gaza, donde hay tanta guerra. Venía montado en su carroza leyendo al profeta Isaías, pero no entendía nada. Pero Dios es misericordioso, diga: Dios es misericordioso. Y le habló a uno de sus hijos, como le acaba de hablar al pastor Steven. Le dijo: ve allá, a este camino desierto que desciende de Jerusalén a Gaza. Allá hay una persona que yo voy a salvar. Este eunuco es mío. Y lo voy a ganar, y lo voy a conquistar, y lo voy a llevar al cielo. Ve y le predicas. Felipe era un evangelista, estaba ganando almas, pero como dice Dios, deja las 99 por ir a salvar una. Y dejó las 99 y mandó a Felipe a ganar un alma. Y Felipe fue llevado por el Espíritu allá y se acercó al carro y escuchó que el etíope iba leyendo la escritura, el profeta Isaías. Y el Señor le dijo: acércate al carro. Y Felipe le preguntó: ¿pero entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope le dijo: ¿cómo podré? Repita. Si nadie me enseña, si nadie me predica, ¿cómo podré ser salvo si la gente tiene la boca cerrada? Entonces lo invitó a subir al carro y se sentó con el etíope y empezó a predicarle el evangelio. Le habló de Cristo. Y cuando iban llegando a un lugar como una laguna, un lugar donde había agua, el etíope dijo: ahí hay agua. Él le habló del bautismo, obviamente, y él le dijo: ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y él le dijo: si puedes creer, bien puedes ser bautizado. Y él dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Todo es querer, hermano. Se demoró 5 minutos hablando del Cristo y le salvó el alma. Y a través de este etíope, cuando llegó a Etiopía, salvó a miles de almas. Habla la palabra, iglesia. Predica el evangelio. Es el mandato de Dios. Vayan por el mundo, prediquen el evangelio a todo el mundo. Todo aquel que creyere la palabra será salvo. Pero la gente, ¿cómo creerá si nadie le predica? Lea por favor conmigo en la pantalla. En cuanto a la salvación, no hay ninguna diferencia entre un judío y un gentil. Tanto el judío como el gentil necesitan creer en el evangelio para poder ser salvos. Ambos necesitan de Cristo. Es lo que el apóstol Pablo escribió en el libro de los Romanos, capítulo 3, versículo 23 y 24. Pablo dijo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todo el mundo está perdido, solo Cristo los puede salvar. Lea conmigo, el profeta Joel habló de esta urgente necesidad de predicar el evangelio 800 años antes de Cristo. El profeta Joel dijo en Joel 2:32: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será ¿qué? Salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Diga: hay una urgente necesidad de predicar el evangelio. Así titulé este corto mensaje. Dios envió el maravilloso mensaje de salvación por medio de su santo Hijo. Eso lo hizo Dios. Él nos envió al Salvador, tal como lo profetizó el profeta Isaías. En Isaías 52, versículo 7, el profeta Isaías escribió: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian alegres nuevas, de los que anuncian la paz, de los que traen nuevas de bien, de los que publican salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Pero Cristo se fue, hermano. Cristo está en el trono celestial. Ahora es tu responsabilidad y es mi responsabilidad
Lea conmigo. El Señor Jesús dejó el mensaje de salvación en manos de la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Hoy tú tienes la responsabilidad. Hoy te toca a ti predicar. Hoy a ti te toca ganar las almas. Cristo ya lo hizo. De manera que ahora la responsabilidad es ¿qué? Nuestra. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 12 al 15. Pablo dijo: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo se salvará la gente si tú no le hablas de Cristo? ¿Cómo se salvaría el etíope si Felipe no va a hablarle? ¿Cómo se hubiera salvado este hombre si Felipe no se acerca al carro y le dice: pero entiende lo que lees? Diga: me toca a mí. No, pero con esas ganas no le creo, hermano. Diga: me toca a mí. Es mi responsabilidad. Cristo ya predicó, me dejó la tarea ahora a mí. Ahora me corresponde a mí. No es solo del pastor Abraham, la responsabilidad es tuya. Porque un pastor se multiplica en pastores, pero una oveja se multiplica en ovejas. Tú tienes que parir ovejas. ¿Dónde están las ovejas? La primera oveja que dice amén. Dígame. Y le creo que es una oveja. ¿Quién da a luz ovejas? Pues las ovejas. ¿Quién tiene ovejitas? Las ovejas. Así que ¿quién es el que tiene que embarazarse de ovejas? La iglesia. Hay que salvar las almas. Ha llegado la hora de conquistar a Colombia para Cristo. Ha llegado la hora de extender el evangelio hasta los últimos rincones de la tierra. Diga amén. Pues hoy, para la gloria de Dios, el Señor nos manda a uno de sus hijos, un hombre que le ofrezco mis respetos. 40 años ganando almas. 40. Viene de Australia el pastor Stephen Downey. Es del ministerio, perdóname mi inglés, Pocket Testament League Australia. It's very good. Mejor me callo. Mejor no digo nada. No, ahí la embarro. I'm sorry for my English. I need practice more. La Liga del Testamento de Bolsillo es el ministerio del pastor. El pastor viene de la iglesia bautista de Adelaida, donde ha trabajado por más de 40 años en Australia, y director del campo misional. Ojo, donde ha trabajado el pastor: en la India, en Bangladesh, en Nepal, en la China, en Burma, en Pakistán, en Fiji, en Filipinas, en Vietnam, por más de 16 años ganando almas por el reino de los cielos. Démosle un aplauso al pastor, por favor. Pastor Norberto, siga, suban y ellos nos van a mostrar lo que Dios ha. Démosle un fuerte aplauso a este tremendo hombre de Dios. Veamos este video.
Damos gloria a Dios. Gloria a Dios damos en esta mañana por esta gran oportunidad, esta gran bendición de poder estar aquí en esta hermosa casa, que también está de cumpleaños. Y todos estamos cumpliendo años con Filadelfia. Amén. Un feliz cumpleaños a toda la iglesia Filadelfia y nos gozamos por estar aquí. Damos gracias a Dios. Aleluya. Damos gracias a Dios por esa gran oportunidad de poder venir a compartir el mensaje de la palabra del Señor. Gracias a nuestro pastor Abraham Peña, que también nos ha traído pues en esta gran oportunidad, esta gran bendición para anunciar las buenas nuevas de salvación. Hoy venimos con un invitado especial, nuestro hermano Stephen Downey. Es el director de campo en Asia y en el Pacífico Sur de la Liga del Testamento de Bolsillo, en inglés The Pocket Testament League. Es una organización que tiene más de 96 años en la tierra, llevando el mensaje del evangelio de manera gratuita en más de 115 idiomas. Hace 4 años iniciamos el trabajo de distribución de evangelios en Latinoamérica, y hasta este momento, gracias al Señor, hemos podido imprimir y distribuir gratuitamente casi 850,000 evangelios de Juan en más de 15 países. La mitad de estos evangelios han sido auspiciados por la Liga del Testamento de Bolsillo de Australia y por gente, hermanos que son dadivosos para ofrendar y aportar para ese trabajo. Pero hoy el Señor ha querido que estemos aquí, nos ha traído en esta gran bendición para que usted hoy, como decía nuestro pastor Abraham, se lleve un evangelio para que usted pueda compartir las buenas nuevas de salvación con alguien que se cruce en su camino. ¿Por qué el evangelio de Juan? Alguien alguna vez me preguntó, pero esa respuesta la tiene mejor nuestro hermano Stephen Downey, que nos va a explicar la importancia de predicar y por qué distribuimos de manera masiva el evangelio de Juan en toda la tierra. Dios le bendiga a toda la iglesia, nuestro hermano Stephen Downey con nosotros. Well, thank you very much for this lovely time of sharing with you. Muchísimas gracias por este hermoso tiempo que podemos compartir con ustedes. We've been welcomed by the pastors of this church, and particularly Pastor Abraham. Hemos sido bienvenidos de una manera muy afectuosa por el cuerpo ministerial de esta iglesia, de manera especial por nuestro pastor Abraham. And the kindness of the welcome has been really overwhelming. Y ha sido muy afectuosa esta bienvenida, de verdad que estamos muy, muy agradecidos. I find the church in South America to be very welcoming of God's people. Me he dado cuenta de que Sudamérica es un continente, es un lugar donde se le da una bienvenida muy hermosa a los siervos de Dios. We have donated 460,000 Gospels of John to South America. La Liga del Testamento de Bolsillo de Australia ha hecho una donación de 460,000 evangelios de Juan para Sudamérica. And they have been distributed particularly around the Colombia area, Venezuela, and in other places of South America. Y estos evangelios han sido distribuidos de manera especial en Colombia, en Venezuela y en otros países de Latinoamérica. And I really give praise to God because the work has just expanded so much. Y de verdad estoy muy agradecido con Dios porque hemos visto la expansión del evangelio en todos los lugares. Particularly the correspondence course online. De manera particular, la ayuda del curso por correspondencia, que se hacía antes así, ahora también está en línea. And look, I'm really delighted to be associated with this church. Y de verdad estoy muy, muy agradecido y muy encantado de alguna manera estar asociado con esta iglesia, con Filadelfia. Because the principles that you have and the motivation that you have and the mission you have, that's what we support. Porque el modelo de iglesia que ustedes tienen y la manera como se enseñan y se capacitan y el propósito que tienen en la visión de Dios es lo que nosotros apoyamos. So we're delighted to be able to offer you a Gospel of John when you leave the service today. Así que tenemos el gusto, el gozo, el placer de regalarles a cada uno de ustedes un evangelio de Juan en el momento que salgan del recinto. And you're welcome to receive this free of charge. Y cada uno de ustedes recibirá un evangelio sin ningún costo. You see, Australia does have a heart for South America. Usted comprenderá que en Australia tenemos un corazón muy grande por Sudamérica. And Christians in Australia have made the money available for this gospel to be printed.
Y muchas personas en Australia tienen un corazón muy abierto, muy dadivoso para que podamos imprimir estos evangelios en Sudamérica. And I hope you receive this gospel Y cuando usted reciba este evangelio and that you use it to the blessing of the Lord. y usted lo use, debe usarlo para la bendición de la gloria del Señor. You may know of someone you've known for quite some time and you've talked to them about the Lord. De pronto usted se lo puede regalar a una persona a la que ya conoce hace tiempo o a alguien que apenas va a comenzar a conocer. It might be the right time to give them the gospel of John. Seguro hoy es el día preciso para entregarles un evangelio de Juan. You may meet someone crossing your path, De pronto se tropiezan con alguien hoy en el camino and it could be God's appointment. y puede ser la cita de Dios para esa persona. Great opportunity to give them the La gospel of gran John. oportunidad de hacerles llegar la palabra de Dios por el evangelio. Now you see, I really love that message from Acts chapter 8. Yo realmente amo, me encanta el mensaje de Hechos capítulo 8. Do you remember Philip was called by the Lord to go into the desert, Recuerden que Felipe fue impulsado por el Señor para ir al desierto and their paths crossed. y se cruzó de repente. And Philip spoke to the Ethiopian, Y Felipe habla entonces con el etíope and he was reading from the book of Isaiah. y él leía del libro del profeta Isaías. And Philip asked a really good question. Y Felipe hace una pregunta extraordinaria. He said, "Do you understand what you're reading?" Le pregunta, ¿tú entiendes lo que lees? Now that was a brilliant question, Fue una pregunta brillante, because that led the Ethiopian to invite Philip to come up and sit with him in the chariot. porque eso le permite al etíope invitarlo a subir al carruaje And they had a great discussion about the Bible. y tener una gran conversación acerca de la Biblia. And Philip was able to explain to him that this passage from Isaiah talked about Jesus. Y Felipe tuvo la capacidad de enseñarle al etíope a partir del pasaje de Isaías acerca de Cristo Jesús. And the Ethiopian was so impressed, he wanted to get baptized. Y esto impactó tanto al etíope que de manera inmediata él decidió ser bautizado. So Philip left. Así que Felipe se fue, The Ethiopian went back to his own country, el etíope regresó a su país and he became the foundation member of the Ethiopian church. y se convirtió en el fundador de la iglesia en Etiopía en esa época. So if you were to say to Philip, "Did you have a great week, Philip?" You could say to Philip, "Did you have a great week?" Entonces le podríamos preguntar a Felipe, ¿tuviste una gran semana? Well, he could say, "I had a very nice time, but only one came to the Lord." Él podría decir, bueno, sí, realmente tuve un momento especial, pero eso es para la gloria del Señor. But that one person started the church in Ethiopia. Pero lo que realmente sucedió es que esa única persona a la que le predicó comenzó la iglesia de Etiopía. And the church is still there today. Y aún hoy en el siglo XXI la iglesia de Etiopía que fundó el eunuco está en pie. Now that's a work of the Holy Spirit. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. So who knows what could happen if you shared the gospel with one person? La pregunta del millón es ¿qué podría pasar con la persona a la que tú le compartas el evangelio hoy? Who knows where it's going to end up? ¿Quién sabe qué tipo de puerto de ventana se abrirá? That blessing could go on and on and on. Esa bendición puede comenzar hoy y perdurar por muchos siglos. And you could be part of explaining to someone what John 3:16 means. Y tú puedes hacer parte a la persona, hacer la parte de esto solamente explicándole el significado de Juan 3:16. Just like Philip explained Isaiah to this Ethiopian man. Solo de la misma manera como Felipe le explicó al etíope Isaías. I mean, one of the greatest joys that Christians can have is to talk about the Bible with another person. Una de las grandes cosas y más especiales oportunidades que tiene un creyente es explicarle la Biblia a otra persona And to tell them what it means. y decirles exactamente lo que significa. Take John 3:16. Por favor, Juan 3:16. For God so loved the world Porque de tal manera amó Dios al mundo
that he gave his only begotten Son, que Él dio a su Hijo unigénito, that whosoever believeth in him para que todo aquel que en Él cree will not perish, no se pierda, but have everlasting life. pero tenga vida eterna. Now I can see that many of you know that verse. Ahora me doy cuenta que la mayoría de ustedes se lo conoce de memoria. The gospel is in that verse. El evangelio entero está comprimido en ese versículo. You don't need to say anything more, No necesitas decir otra cosa, because that verse is telling people that God loves them. porque ese verso le dice a la gente que Dios los ama And if they believe in Jesus, y que si creen en Jesús they will have everlasting life. tendrán vida eterna. So please take this gospel at the end of the service. Así que, por favor, llévese el evangelio cuando el servicio termine. Pray about someone that you can give this gospel to. Órele a Dios para que le coloque a la persona a quien se lo va a regalar. And just like Philip, Y de la misma manera que Felipe, ask the Holy Spirit to lead you to that person that needs to have it. pídale al Espíritu Santo las palabras adecuadas para llevar a esta persona al reino de los cielos. You see, John 3:16 means a great deal to my family. Juan capítulo 3:16 tiene un gran significado para mi familia. My father was born in Melbourne, Australia. Mi papá nació en Melbourne, Australia. Just a few days after he was born, Unos días después de su nacimiento, his mother took him to an orphanage su madre lo llevó a un orfanato and left him on the doorstep y lo dejó en el dintel de la puerta and walked away. y se fue. He never saw his mother in his whole life. Él nunca volvió a ver a su madre en toda su vida. The orphanage staff saw him on the doorstep Así que la persona encargada del orfanato lo recogió de la puerta, and he was taken into the orphanage, lo llevó adentro but then he was adopted out. y entonces lo dieron en adopción. And he was adopted into a family that were communists. Fue adoptado por una familia comunista. They were hostile to the government. Eran hostiles y pertenecían al gobierno, a la creencia del gobierno. They hated the church. Odiaban a la iglesia, They despised the Bible. despreciaban la Biblia. So my father grew up in a home Así que mi padre creció en un hogar where he had no encouragement to read the Bible, donde no había ninguna motivación por leer las escrituras. never went to church, Nunca fue a una iglesia. didn't even know anything about Christian things. Jamás supo algo acerca de Cristo. Now, as he was growing up, he started to realize that there was something about him that was a bit of a mystery to him. A medida que fue creciendo, se dio cuenta que había algo en su interior que para él era oculto, que era misterioso. He was an adopted child, Era un hombre adoptado, and he was born out of wedlock. nació fuera del el matrimonio, creció fuera del matrimonio, del hogar. And in Australia, there was a stigma about being adopted and also about being born out of wedlock. Y en esa época, nacer fuera del matrimonio o ser adoptado era motivo de estigma. And other people knew these circumstances, but he didn't. Así que muchas otras personas superan esta circunstancia, pero él no lo pudo superar. So he used to be called swear words. Así que muchas veces a él recibía burlas y bullying por parte de las personas que le rodeaban, Which really affected his self-esteem. lo cual lo afectó mucho en su interior He turned to alcohol. y terminó siendo alcohólico. And by the time he was in his early 20s, he was an alcoholic. Cuando recién cumplió los 20 años, estaba perdido en el alcohol. Now, my mother was born in Perth, Australia, Ahora, mi madre ella nació en Perth, Australia, right on the other side of the country. del otro lado del país. She had a mother and a father and a brother. Tenía su madre, su padre y un hermano. Her father worked on a ship between Perth and England, El padre era marinero y trabajaba entre Perth y Myanmar and he was away for many months. y permanecía fuera de la casa por muchos meses. And this went along for quite a few years Y por muchos años sucedió esto, until my mother's family found out that he had another family. hasta que la madre de mi madre se enteró de que él tenía otra familia. He was married to a woman in England and he had children as well. Se casó con una mujer en Inglaterra y tenía hijos con ella, So he was a bigamist. así que era bígamo. He married against the law of the land. Se casó con una mujer en contra de la ley del país en ese momento. And the story did come out.
Y entonces la historia se vuelve más dramática allí. And he looked after the family in England, Entonces él se encarga de la familia de Inglaterra, but he abandoned the family in Australia. pero abandonó a la familia de Australia. My mother was placed under the state, Entonces mi madre quedó por fuera de la cobertura del padre and she was put into foster homes. y entonces comenzó a darse en hogares sustitutos, pasaba de un hogar al otro. People who looked after her apart from her parents. Las personas que la cuidaban a ella, que tenían cuidado de ella, la alejaron cada vez más de su familia. So she went from foster home to foster home to foster home. Así que iba de un hogar sustituto a otro, a otro, a otro. During that time, a Christian girl about her own age invited her to Sunday school. Para ese tiempo, una amiga que ella tenía, que era cristiana, la invitó a una escuela dominical. And she went to Sunday school and she really loved it. Y ella fue a la escuela dominical y le gustó. And she came home and told her foster parents that day Y cuando ella how much, regresó a casa, le dijo a sus padres adoptivos ese día how much she loved the Sunday school. cuánto le había gustado ir a la escuela dominical. And she got belted up. She got punished for going to Y Sunday por esa school. razón fue castigada. So that's the sort of background that my parents had. Esos son los antecedentes de mi familia. My mother went into another foster home, Ella llegó entonces a otro hogar sustituto and this is where she first met my father. y allí fue donde conoció por primera vez a mi papá. She was 16 years old and he was in his early 20s. Ella tenía 16 años de edad y mi padre estaba recién cumpliendo los 20. My mother married my father when she was 16 years old, Se casaron ese mismo año and they had 2 children, y tuvieron 2 hijos. a girl, Beryl, Una chica llamada Girl and a boy, Terry. y un chico llamado Terry. When Terry was 18 months old, Cuando Terry tenía 1 año y medio de edad, he got whooping cough. él quedó con una enfermedad pulmonar. It's a disease where a baby is just desperately trying to get air. Es una enfermedad que le impide al bebé poder tomar oxígeno. And the doctors didn't know very much about it. En ese momento los doctores no sabían mucho de esa enfermedad Terry died of whooping cough when he was 1.5 years old. y por esa razón al año y medio de edad Terry murió. It devastated my parents. Eso devastó completamente a mis padres. My father went into shock. Mi padre quedó en shock. He had lost his boy. Había perdido a su hijo varón. Now, it was a very difficult time for my mother. Fue un tiempo muy difícil para mamá. My father would go to work, Entonces mi papá seguía en su trabajo and then he'd go straight to the hotel, y cuando salía se iba directo a un hotel and then he'd go home, the worse for wear. y luego regresaba a casa después que terminaba lo que hacía en el hotel. So my mother really battled to keep the home together. Así que mamá siempre tuvo una batalla fuerte para poder mantener al hogar unido. Like about food on Ella the table, se encargaba de colocar la comida en la mesa and also just to keep the family together, y además tratar de mantener a todo el hogar unido, because it was a dysfunctional home. porque era un hogar disfuncional. Now, they really didn't know what grief meant in those days. About grieving. En ese momento no tenían idea de lo que significaba realmente el dolor y la pena. What happened was my father just went walking around the streets. Porque todas las cosas que pasaban a mi padre, lo que había pasado en su vida, lo seguía en todo su caminar. Trying to understand what this meant. Y él solamente trataba de entender por qué todo ese dolor y esa tristeza estaba por dentro de su corazón. What happens when you bury your son? ¿Qué pasó que tuvo que enterrar a su propio hijo? Where does he go? ¿A dónde fue? Will I ever see him again? ¿Cuándo será que algún día lo puedo volver a ver? I mean, all these questions were going through his mind. Todas esas preguntas pasaban por su mente And he knew no answers to those questions y no tenía respuestas a esas preguntas because he had no contact with the church, porque nunca había tenido un contacto con la iglesia, no contact with any groups in the community. ningún contacto con algún grupo de apoyo en la comunidad. And he felt ashamed to ask the men in the pub, the hotel, all about his questions. Y tenía mucha vergüenza de preguntarle a cualquier persona que él conociera estas preguntas. In his walking around, he came to a little church. Y mientras que él daba una vuelta por la ciudad, llegó a una iglesia pequeña. And he thought, maybe someone can help me. Y pensó, de pronto aquí hay alguien que pueda ayudarme. He walked in the door of the front church, Él entró por la puerta delantera de la iglesia
and a miracle happened. y un milagro sucedió. One of the elders of the church came up and shook his hand. Uno de los ancianos de la iglesia salió y le estrechó la mano. You know, my father never forgot that. ¿Sabe? Mi papá jamás olvidó ese instante. He always felt blessed that he was welcomed. Toda su vida fue bendecida cuando se sintió bienvenido a ese lugar. And the other miracle that took place was it so happened that this elder had a special gift in personal evangelism. El otro milagro que aconteció es que este anciano que lo recibe era un experto en evangelismo. Come and sit down, he said. Le dijo, ven y siéntate. Come and tell me your story. Ven, cuéntame tu historia. ¿Qué te sucede? So my father told him about all the loss and the sadness that he felt. Así que por primera vez mi padre abre su corazón para decir todas las cosas que le habían pasado en su vida. Another miracle took place. Y entonces otro milagro sucedió. This Christian man listened to him. El hombre de Dios le prestó atención. Now that's a miracle, isn't it? Eso es un milagro, ¿cierto? Because often people don't listen to us. Porque usualmente la gente no nos escucha. People talk over us often. La gente siempre nos habla. And they don't give us the time about what we're going through. No nos dan el tiempo de escuchar lo que nos está pasando. This man listened Este hombre sí lo escuchó. all the way through. Todo lo que tenía que decirle. And then this Christian man said to my father, I'd like you to read John 3:16. Y entonces este varón de Dios le dice a mi papá, me gustaría que leyeras Juan 3:16. He had no idea what he was talking about. Él no tenía ni idea de lo que él estaba hablando. And he was told that this was God's word. Estaba completamente aislado de la palabra de Dios. And he wanted to tell my father that in the Bible, there were promises. Y entonces él le dice a mi padre que hay muchas promesas en la Biblia. And there's this promise in John 3:16. Y hay una promesa especial en Juan 3:16. So he asked him to read out loud John 3:16. Así que le pidió que leyera en voz alta Juan 3:16. And he did so for the first time in his whole life. Y por primera vez en su vida mi padre lee la Biblia y lee Juan 3:16. For God so loved the world Porque de tal manera amó Dios al mundo, that he gave his only begotten Son, que ha dado a su Hijo unigénito, that whosoever believeth in him para que todo aquel que cree en él should not perish but have everlasting life. no se pierda, mas tenga vida eterna. And my father just kept looking. Y mi padre solamente se quedó con la mirada fija mirando este versículo. And the other special thing that happened was this Christian man let him do that. Y entonces lo otro especial que sucedió fue que este varón de Dios le permitió ese tiempo para que lo hiciera. See, we talk a lot, don't we, about the Holy Spirit moving in a person's life. Cierto que siempre hablamos de que el Espíritu Santo se mueva en las personas, en las vidas. We've got to be very, very careful in that very critical moment, Pero debemos tener cuidado en ese momento preciso that we don't grieve the Spirit de no forzar las cosas by just over talking, por estar hablando de más, talking about irrelevant things. hablar de cosas irrelevantes. Because the Holy Spirit was speaking to my father Porque el Espíritu Santo en ese momento estaba guiando a mi padre about this verse. acerca de ese verso. So after a while, this Christian man said, I want you to read the verse again. Así que después de un tiempo, el varón de Dios le dice a mi padre, quiero que lo vuelvas a leer, And this time I want you to put your name in it. pero ahora quiero que coloques tu nombre en ese versículo. So he showed him how to do it. Así que le explicó cómo hacerlo. And then my father read the verse this way. Y entonces mi papá leyó el versículo de esta manera. For God so loved Charlie Porque de tal manera amó Dios a Charlie, that he gave his only begotten Son, que dio a su Hijo unigénito, that if Charlie believed in him, para que si Charlie cree en él, Charlie would not perish, Charlie no muera, but have everlasting life. pero tenga la vida eterna. As soon as he'd finished reading the verse that way, he became a Christian. Tan pronto como él terminó de leer ese versículo, se convirtió a Cristo. And I'm very, very happy to tell you, he was not only saved, but he was healed. Y estoy muy feliz también de decirles que no solamente fue salvado esa noche,
He sino was que healed también of fue all sanado. alcoholism. Sanado y liberado del alcoholismo de una It was vez. just a glorious conversion. Fue una gloriosa conversión. So now there was a Christian home. Ahora había un hogar cristiano. My mother became a Christian. Mi madre se convirtió a Cristo. My sister Beryl became a Christian. Mi hermana Beryl se convirtió a Cristo también. And then they had 3 boys. Y entonces tuvieron 3 hijos. And they called them of names from the Bible. Y les colocaron los nombres de acuerdo a los personajes bíblicos. Stephen, Esteban, John, and Juan Paul. y Pablo. And I'm Stephen. Yo soy Esteban. Here I am, right here. Aquí estoy, justo aquí delante de ustedes. And I know I'm here by the grace of God. Y estoy convencido de que estoy aquí solo por la gracia de Dios. If that Christian man had not said to my father, if that Christian man had not said to my father, you need to read John 3:16, Si aquel varón no le hubiera dicho a mi padre, lee Juan 3:16, I don't know where I would be today. no sé dónde estaría hoy, But I give thanks to God for that. pero le doy gracias a Dios por ese hombre. So please remember to hand this gospel on to someone Así- and tell them about John 3:16. Así que recuerden entregar ese evangelio a alguien hoy y díganles que lean Juan 3:16. Let's pray, shall we? Vamos a orar por ustedes, por favor. I want to pray for you. Quiero orar por ustedes. Sí. Dear loving Lord, Gracias, Thank you. amado Padre. thank you for the sharing time we've had today. Gracias por este tiempo de compartir maravilloso. I thank you for this church. Gracias por esta iglesia. Lord, I pray as people receive the gospel Señor, oramos para que las personas reciban el evangelio that they'll think very seriously about this work y que lo hagan de una manera muy comprometida and they'll have the joy of seeing someone come to know Jesus. y que puedan recibir ese gozo inefable de ver a los perdidos llegar a tus pies. And they'll rejoice with the angels in heaven Señor, que haya una fiesta con los ángeles del cielo of someone who's come into the fellowship of God. por cada uno de los que van a llegar a la comunidad de la iglesia. Amen. Amén. Thank you very much. Muchas gracias. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.